Un saludo amigos, bienvenidos a este video. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura ecuatoriana, la cultura de mi país. Desde acá hemos hecho varios videos en YouTube sobre el Ecuador, sobre la cultura, la historia, la genealogía, el pensamiento social, político del Ecuador también, la psicología del Ecuador. Tenemos varios videos que les invito a mi canal de YouTube. Pueden poner, verá, en lo que es el buscador de YouTube, ponen Tabú Podcast y ahí pueden buscar, por ejemplo, un video, historiadores ecuatorianos. Tengo otro video que se llama escritores ecuatorianos. ¿Sí? Un video, historiadores ecuatorianos, otro video, escritores ecuatorianos, pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Ya, en lo que es escritores ecuatorianos, más lo desarrollé escritores del siglo XIX, ¿ya? Porque ahí se fue configurando la República del Ecuador a partir de 1830. Entonces tengo escritores especialmente del siglo XIX. Algunos están en el siglo XVIII, otros inicios del siglo XX, pero principalmente siglo XIX. Entonces, ese es el video Escritores Ecuatorianos que les recomiendo. También les puedo recomendar otro video en mi canal de YouTube, Historiadores Ecuatorianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura está formada justamente por temas de literatura, de escritores, por historiadores. Hay historiadores que se han fijado más en Quito, otros que se han fijado más en Guayaquil, otros que se han fijado más en Cuenca, que han sido las tres grandes sedes del país, pero evidentemente también tengo historia de la provincia de La Suay, de mi cantón, de mi ciudad, que es Gualaceo. Tengo videos sobre historia de Gualaceo si lo pueden buscar, pero evidentemente que Quito, Guayaquil y Cuenca son los que han dominado y las ciudades más grandes a lo largo de la historia de la República, desde 1830, que funciona la historia de la República, pero también más atrás, en lo que cuando antes de ser Ecuador éramos Real Audiencia de Quito, pertenecíamos al Virreinato del Perú y al mismo tiempo el Virreinato del Perú formaba parte de lo que es la corona o el imperio o la monarquía española, ¿sí? Entonces, el Ecuador antes de 1820, ¿sí? Fue parte de lo que lo que fue el Imperio Español, ¿no? Entonces, a eso le llamamos Real Audiencia de Quito. Y en la Real Audiencia de Quito tengo un video especialmente que se llama así, Real Audiencia de Quito. En mi canal lo pueden buscar en el buscador de YouTube, valga la redundancia. Y también tenemos dos biografías de personajes que vivieron en el siglo XVIII, ¿sí? eh, Inicios, mediados y fines del siglo XVIII, como son la biografía de Pedro Vicente Maldonado, que fue un científico que viajó por todo el mundo, un gran intelectual, constructor, digamos, un gran pensador del siglo XVIII en el Ecuador. Y otro, el historiador, sacerdote, católico y jesuita, escritor y cronista o hasta cierto punto historiador del Ecuador, ¿sí? Juan de Velasco, el padre jesuita Juan de Velasco, que vivió en el siglo XVIII y que fue uno de los pioneros en hacer historia de la Real Audiencia de Quito y de la época prehispánica, pre-llegada de los españoles, de las culturas aborígenes del Ecuador. Entonces, él tiene un libro sobre la historia del Reino de Quito, el padre Juan de Velasco. De ahí, retornando ya a lo que es el siglo XIX, por ejemplo, aparte de los videos que les dije que tengo sobre escritores ecuatorianos, también tengo biografías de algunos personajes del siglo XIX, como el antropólogo y arqueólogo alemán, pero que vivió muchos años en el Ecuador y que hizo grandes aportes a la ciencia, a la antropología y a la arqueología ecuatoriana, pero también andina, del Perú, de Bolivia, del norte de Argentina. Investigó el antropólogo alemán Max Uhle. Tengo una biografía de él. Tengo otra biografía de un naturalista, científico, filósofo de la natural. Ahora lo llamaríamos científico alemán,
Teodoro Wolf, que hizo grandes aportes, o sea, él es alemán, pero estuvo muchos años acá en el Ecuador investigando y tengo una biografía sobre él. También tengo una biografía de el padre sacerdote Fray Vicente Solano, cuencano, uno de los grandes escritores conservadores de inicios del siglo XIX en la ciudad de Cuenca. Fue uno de los pioneros en traer la imprenta y uno de los pioneros de la prensa conservadora católica ecuatoriana por allá por inicios del siglo XIX. Estamos hablando de 1810, 1820, 1840. El padre cuencano ecuatoriano Vicente Solano. También la poetisa Dolores Veintimilla de Galindo, tengo una biografía sobre ella, una poetisa liberal, una poetisa escritora liberal que vivió muchos años en Cuenca, Dolores Veintimilla. También tengo en el siglo XIX, ya más en la segunda mitad del siglo XIX y fines del siglo XIX, incluso inicios del siglo XX, vivió el padre Federico González Suárez, un gran historiador, promotor de la institución más importante de la Academia de Historia, que ahora se conoce como la Academia de Historia Ecuatoriana. El padre Federico González Suárez muchos años vivió en Quito, en Cuenca y en diferentes lugares del país, uno de los grandes historiadores ecuatorianos. Todo esto es parte de la cultura. También tengo una biografía de Alfredo Espinosa Tamayo, un video sobre la vida y la obra de Alfredo Espinosa Tamayo, un médico, sociólogo, escribió uno de los primeros en escribir sobre psicología por allá por alrededor de 1915, 1920, publica Psicología y Sociología del Pueblo y la Cultura Ecuatoriana. Entonces les recomiendo ese video también. Psicólogos, sociólogos, historiadores que les interese este tema de la vida y obra de Alfredo Espinosa Tamayo. Ya. De ahí también tengo un libro que se llama Psicología Ecuatoriana, donde que hablo de algunos psicólogos, especialmente a lo largo del siglo XX. Sí, Psicología Ecuatoriana, un video que les recomiendo. Ya. Eso amigos, y también de paso quería invitarles a que puedan adquirir estos libros. Estos libros que ustedes ven en pantalla hablan de la cultura ecuatoriana desde el punto de vista literario, pero también antropológico, cultural, histórico, artístico. Son tres libros de ficción que rescatan la cultura ecuatoriana, pero bueno, también otros países. Por ejemplo, nuestra conexión siempre con España. Entonces hay un factor de rescatar la cultura ecuatoriana, pero vinculado también con lo que es España y otras ciudades, como por ejemplo Argentina. El primer libro que yo publiqué, están publicados estos tres libros en Amazon en formato digital o en formato físico que ustedes lo pueden adquirir en Amazon en los Estados Unidos y también si solicitan en Amazon lo pueden solicitar desde cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, acá en el Ecuador los puedo solicitar, y yo los puedo solicitar y tenemos acá en Tabú Librería, en Tabú Editorial, tenemos también estos libros, los traemos bajo pedido y algunos lo tenemos acá en físico, ¿no? Me pueden solicitar a través de mi correo electrónico que siempre les dejo en la descripción o a través de mis diferentes redes sociales. Mi viaje al inconsciente, 20 cuentos de misterios, ciencias y ficciones. El otro libro es El espíritu del Baco. Esto ya fue publicado en el 2024. El espíritu del Baco, un cuento de leyenda. Y también el libro Sombras ancestrales, huellas del austro ecuatoriano. Pero, digamos, se centra más en el austro, pero Sombras Ancestrales, pero también habla de otros puntos importantes de la arqueología y la antropología ecuatoriana. Entonces, son algunos elementos históricos que están en la ficción, pero también mezclados con realidad en estos tres libros que he publicado. Mi área de especialidad no es tanto la literatura de ficción, por eso es que son literatura parte ficción, pero que también rescatan mucho la realidad ecuatoriana, su cultura, sus ciudades, la Amazonía, la sierra, la costa ecuatoriana. Bueno, no he hablado mucho de Galápagos, de la región insular, pero en estos tres libros
rescato justamente la cultura ecuatoriana que les recomiendo, ¿no? También hay algunos videos sobre estos libros, sinopsis sobre estos libros que he publicado, digamos así, ¿ya? De ahí me pueden, como les decía, pueden visitarme en Amazon, pero también tengo cursos en Udemy de lo que es el tema de la historia, de las humanidades, de la psicología sistémica, etcétera. También te invito a que te suscribas a este canal de YouTube. Eh, Puedes ponerme un like, puedes ponerme comentarios, reflexiones sobre los videos que estamos desarrollando, sobre el canal. Eso me va a ayudar a que estos tipos de videos lleguen a más personas. Me puedes ayudar a compartir, ya que tienes acceso gratuito a más de 1000 videos en mi canal. Entonces, si no puedes colaborarlo económicamente, pues sí me puedes colaborar compartiendo, poniéndole un like, poniendo comentarios, para que otras personas accedan. Eso amigos. También quería recomendarles otros videos que tengo en YouTube sobre cultura ecuatoriana. Por ejemplo, tengo una entrevista al historiador cuencano ecuatoriano, Juan Cordero Íñiguez, que tengo un video interesante sobre eso. También sobre la historiadora, más que historiadora, ella es bibliotecóloga, pero ha hecho trabajos de investigación en historia. Ruth Rodríguez Sotomayor, hay un video de esta gran investigadora bibliotecaria de Guayaquil, pero que reside desde hace muchos años, más de 40 o 50 años reside en España. Ella ha hecho muchas investigaciones sobre las culturas prehispánicas y acá en el Ecuador y sobre otras culturas de América. También tengo una entrevista con un señor que le gusta escribir sobre genealogía, un escritor de la genealogía, investigador de la genealogía ecuatoriana, Azuaya Lojana, Agustín Valdivieso Pozo. Y también tengo un video de la biografía de un gran escritor ecuatoriano, Azuayo Gualaceño, que ha vivido en Gualaceo, pero también después salió y vivió en muchos años en Machala, en Guayaquil vivió bastantes años y ahora ya tiene más de 70 años, más de 75 años y reside en Ibarra. Entonces es un gran escritor ecuatoriano, Max Romeo Arizaga. Arizaga, tengo una biografía sobre él que es también importante. Y finalmente quería recomendarles otro video que se llama Historiadores cuencanos importantes, porque evidentemente yo he crecido acá en la provincia de La Suay y he vivido entre Gualaceo y Cuenca en la provincia de La Suay y también he trabajado en muchos puntos de La Suay como es Nabón, Girón, Santa Isabel, bueno, la mayor parte de los 14 cantones de La Suay. Bueno, esos son algunos videos y con eso me despido. Suscríbanse al canal, visítenme en Amazon y los cursos que tenemos en la plataforma Udemy, cursos digitales, desde $10 en adelante. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.